Hola, buenas, somos Pablo Guillén y Álvaro González y vamos a realizar un video tutorial sobre cómo desmontar y montar un ordenador, explicando todos sus componentes y los diferentes pasos que hay que seguir para realizarlo correctamente. Y pertenecemos a la clase de primero de SMR. Lo primero que tenemos que hacer es quitar los tornillos de la parte de atrás del ordenador para poder dejar todo al aire. Quitaremos el ventilador mediante este sistema de patas y lo sacaremos hacia arriba para dejar a la vista el procesador, el cual, como veis, tenemos que quitar esa pestaña que se puede apreciar para poder sacarlo. Una vez sacado con cuidado, lo siguiente que haremos es quitar las patillas del slot de la RAM para poder extraerla. La sacamos y con la RAM ya para afuera vamos a limpiar el entorno de trabajo, quitando todos los cables que vengan de la fuente de alimentación. Como se puede apreciar, una vez quitados, el entorno queda muchísimo más libre de cables y no es tan lioso trabajar dentro del ordenador. Para esto quitaremos los tornillos que tiene en la parte de atrás. Y aquí sacamos la fuente de alimentación y la dejamos apartada. Recogemos los tornillos y lo siguiente que vamos a hacer es quitar el disco, el cual está ahí conectado a la placa con un conector SATA, el cual se quita, y luego para extraer el disco deberemos de quitarle el tornillo que se encuentra anclándolo a la torre. Simplemente lo sacamos hacia el lado y ya estaría fuera. Hay que tener en cuenta que si hacéis una foto de referencia al ordenador por dentro, será luego mucho más fácil el proceso de montaje. Ahora quitaremos los cables que se encuentran ahí abajo, los cuales son los cables de sonido, de encendido y apagado del ordenador. Una vez quitados, deberemos de quitar la placa base de la torre. Esta está anclada con unos tornillos, los cuales, dependiendo del tamaño de la placa, serán menos o serán más. Aquí se puede ver el proceso en cámara rápida. Es una tarea tediosa, la cual hay que hacer con mucha paciencia. En este caso la placa se me quedó todavía con un tornillo y tuve que desatornillarlo un poco más. Y ahora la podremos sacar perfectamente. Aquí podemos apreciar la placa. Y como último paso nos quedaría el lector de disco, el cual se pueden ver los dos tornillos, los cuales lo tienen anclado a la torre. Simplemente quitando esos dos tornillos y empujando el lector de disco hacia afuera saldrá fácilmente. Cabe decir que el proceso de desmontar es muchísimo más sencillo que el de montaje. Aquí ya está, ya estaría libre y como veréis aquí lo voy a empujar y sacamos el lector de disco y ya tendríamos el ordenador completamente desmontado, listo para el proceso de montaje, el cual os lo explicará Pablo.
Voy a continuar yo con el trabajo, con la parte de montaje del ordenador. Y bueno, como podéis ver, el primer paso que he decidido hacer es montar el procesador, el cual debemos levantar la pestaña que hemos cerrado anteriormente y simplemente colocaremos el procesador observando la flechita de una esquinita. Lo colocaremos y simplemente nos queda cerrar la tapa. Bueno, lo siguiente que he decidido montar es la tarjeta RAM, que como podéis ver hay que colocarla en este sentido. Y bueno, simplemente la colocaremos teniendo las palancas abiertas. Y una vez colocada la tarjeta, simplemente aseguramos la tarjeta cerrando las palancas. Aquí podéis apreciar cómo la placa ya está montada con el procesador y la tarjeta RAM. Ahora simplemente lo que estoy haciendo es colocar la placa base para ahora atornillar los 4 tornillos y ya tenerla anclada de manera correcta. Buenas, Trevor, soy chavales. Aquí, como podéis ver, estoy atornillando todos los tornillos provenientes de la placa. Es muy importante asegurarnos de que están todos bien atornillados. Una vez montada la placa base, me dispongo a montar el disco duro, el cual podéis ver que hay que colocarlo de esta manera dentro de la caja metálica. Y bueno, simplemente lo introducimos y nos queda atornillar el tornillo que habíamos extraído anteriormente y ya quedaría anclado el disco duro. Lo siguiente que he montado, como podéis ver, es el lector de disco, que simplemente lo introducís por la parte lateral de la caja y colocáis los 2 tornillos. Y bueno, simplemente queda atornillar estos 2 tornillos. El siguiente elemento que voy a montar en el ordenador es la fuente de alimentación, la cual tenéis que colocar bien de manera que quede visible desde fuera para poder atornillarla bien, y debemos encajarla con las ranuras de los tornillos para poder atornillarla correctamente. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es atornillar los 4 tornillos. Aquí ya podéis ver que la fuente ha quedado totalmente anclada. Y bueno, lo siguiente que me dispongo a montar es el disipador, el cual se debe colocar encima del procesador y debemos cerrarla mediante el sistema de pestañas que ha explicado anteriormente mi compañero Álvaro. El último paso que queda es conectar todos los cables de encendido, de apagado y de vídeo. Y bueno, los demás cables, como son los del disco duro y los del lector de disco. Cabe decir que el componente con más cables es la fuente de alimentación. Por ello debemos hacerle una foto antes de desmontarla para poder acordarnos de dónde iban esos cables. Aquí, como veis, estoy conectando los últimos cables para que quede el ordenador totalmente montado. Debemos fijarnos también en la posición del cable, ya que los pines están construidos de manera que solo se pueden conectar en una posición.
Y bueno, ya estaría. Una vez hemos conectado todos los cables, simplemente colocamos la tapa exterior y la sellaremos atornillando los tornillos de los laterales.